Buenos días, hermanos. Una vez más damos gloria a Dios por esta bendición tan grande en que nos permite estar unidos en una misma fe, en un mismo sentir que es Cristo Jesús. Hoy estamos ya casi a punto de terminar el año, pero aún así, hermanos, hoy estamos honrando el nombre de Dios. Hoy estamos exaltando el nombre de Dios en este lugar y a través de estas plataformas. Hoy quiero que estés atento a este mensaje que sé que va a tocar el corazón tuyo, de todo aquel que lo puede escuchar. Lleva por título: No te desanimes, aunque las cosas se pongan difíciles. Amén. Texto bíblico, Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Pero hoy quiero hablarte, hermano, de esos momentos difíciles donde uno busca siempre hacer la voluntad de Dios, hacer todas las cosas que vienen en el ministerio de Dios, pero las cosas, hermanos, cada vez son más difíciles. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este tiempo? Si nosotros tenemos momentos de oración, momentos de ayuno, momentos de entrega, momentos en que nos mantenemos firmes con el Señor, pero realmente estos momentos, el momento en que hemos acumulado cansancio, pero vemos que todo lo que estamos haciendo es para agradar a Dios en la voluntad que Él ha pedido a cada uno de nosotros, ¿sabe? Pero parece que en todos esos momentos la carga se hace más pesada. En esos momentos, hermanos, es donde, aunque no lo digas en voz alta, que todo el mundo te puede escuchar, tú dices en tu corazón, ¿dónde está Dios en medio de esto? Si creemos que todo lo estamos haciendo bien, estamos sirviendo, estamos ayunando, estamos orando, estamos alabando, estamos adorando a Dios. Aparentemente todo lo estamos haciendo bien, pero Dios está calladito, Dios está en silencio. La realidad es que este tema no se predica en muchos púlpitos. En muchos púlpitos se predica es de victorias, de bendiciones, se habla de promesas, pero no se habla del proceso. Y todos vivimos en un proceso de crecimiento, algunos de estancamiento, dependiendo de cada uno, que sea el proceso. Pero yo te invito en esta mañana a que tu proceso lo pongas en las manos del Señor. Porque el único que nos puede ayudar a nosotros en este proceso es Dios. Tampoco en los púlpitos se habla de cuando tú y yo hacemos oraciones sin respuesta. De eso yo no escucho que se hable mucho. Pero es importante que hablemos de eso, hermano. A veces nosotros queremos una respuesta de por qué Dios no escucha nuestra oración. Y cuando la sanidad tampoco llega, uno dice, bueno, he orado todo conforme a la palabra. He tratado de hacer lo bueno delante de la presencia de Dios, pero no escucha mi oración, ni tampoco trae sanidad a mi vida. Tampoco, hermano, cuando tocamos puertas y las puertas no se abren. Oye, si yo vine en el nombre de Jesús a tocar esta puerta y no pasó absolutamente nada. Yo te digo en esta mañana, cuando tú te empiezas a preguntar todas esas cosas, cuando yo me empiezo a preguntar todas estas cosas que en realidad uno dice, ¿será que estoy avanzando o será que me quedé estancado? Porque algo está sucediendo, porque no estamos viendo esos milagros de Dios en nuestra vida. Pero hoy quiero decirte algo, las pruebas o dificultades, porque las pruebas son dificultades en el camino nuestro, hermano, nos hace pasar por un momento difícil, nos hace ver muchas cosas que no desearíamos ver en nuestra vida, pero que todas esas cosas que aparentemente son negativas, nos van a hacer a nosotros levantarnos y de verdad conocer verdaderamente al Dios que nosotros predicamos con nuestras almas, con nuestra vida, con nuestro ser, con todo lo que tú quieras, hermano. Entonces la prueba, quiero decirte en esta mañana, no es un castigo de Dios. La dificultad que estás pasando no es que Dios me castigó y me mandó esto. Dios no manda ningún castigo de esa manera. Lo que estamos viviendo son procesos para nosotros alcanzar la santidad a la cual hemos sido llamados de parte de Dios. Tampoco es, hermano, dice aquí la prueba,
no es una señal para que tú te sientas derrotado. Es que ya no voy más. Porque mira la condición que Dios me tiene. Y tú puedes decir, y eso que yo predico la palabra, eso que yo voy a todos lugares a predicar y no pasa nada en mi vida. No es derrota, no es castigo. Todas las dificultades o pruebas son las que nos van a ayudar a nosotros a madurar espiritualmente. Y quiero decirte algo, las pruebas y las dificultades son parte del camino de un verdadero creyente. Un verdadero creyente que dice ser verdadero y no pasa por pruebas ni dificultades, es mentira que es un verdadero creyente. Los verdaderos somos afinados, formados, transformados a través de las dificultades y a través de las pruebas, hermano. Ahora, si hoy te encuentras avanzando en la prueba, dice aquí, hermano, está súper bien que lo estés haciendo, bien metódico en tus cosas espirituales. Pero si tú hoy estás atravesando una prueba bien dura en tu vida, es un momento para que te detengas, hermano, porque es un momento difícil, es un momento doloroso, es un momento que ninguno quiere pasar en su vida, es un momento que parece que no tiene final, que no termina, y van meses, y van meses, y van años. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué esta prueba no termina en mi vida? Pero yo te digo un consejo hoy, no te desconectes. Sigue ahí en fila. Sigue ahí creyendo, afirmándote en el Señor, porque hoy vamos a ver con claridad lo que dice el Señor y qué es lo que nos quiere enseñar en cada uno de estos fuertes momentos que pasamos en nuestra vida. Porque hay pruebas que son bien difíciles, hay pruebas que no son de casualidad, hermano. Ninguna prueba es por casualidad, todas son para irnos perfeccionando en el campo espiritual. Por eso es que ellas llegan a nosotros. Mira, nosotros no buscamos las pruebas llegan a nosotros, porque es la manera de Dios llamarnos la atención para enderezar el camino, para afirmarnos en el camino que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y más importante aún, ¿cómo respondemos nosotros en medio de la prueba? Si respondemos bien, nos va a ir bien, hermano. Pero si estamos renegando, gritando, pateando, no nos va a ir bien en la prueba. Vamos a permanecer mucho más tiempo en la prueba hasta que aprendamos, hermanos, a aceptar la prueba y caminar con ella en bendición con el Señor, porque Él nunca nos deja solo a cada uno de nosotros. Y para que podamos entender mejor estos momentos difíciles de nuestra vida, vamos a hablar sobre Santiago, que nos habla claramente en estos versículos bíblicos. El primer punto dice, no te desanimes aunque las cosas se pongan difíciles. Las dificultades son necesarias, o sea, las pruebas son necesarias. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce vuestra fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate una cosa, hermano. Una de las cosas que se producen para confusión a muchos es como yo te decía anteriormente. Oiga, ¿qué está pasando? Si tratamos de hacer las cosas bien, pero cuando no pasan, ¿qué hace una persona, hermano? Que está en desánimo, está en aislamiento, porque cree que Dios le ha dado la espalda o porque Dios lo ha castigado por algo malo que él haya hecho. Y no es cierto. Las pruebas son para perfilarnos en lo espiritual, para hacernos personas firmes en las cosas espirituales. No es porque ande algo mal en tu vida, hermano, es porque Dios tiene un propósito eterno contigo y conmigo. Por eso pasamos por estas dificultades, porque cuando tú ves que estás orando y no tienes una respuesta, ya enseguida empieza, ¿por qué? Porque quedémonos calladitos. En las pruebas y en las dificultades, el silencio obra milagros en nuestra vida. Por eso es que es mejor callar en medio de la prueba. Aunque te duela, aunque estés sintiendo algo terrible por dentro, dile gracias Dios por lo que estoy viviendo, por lo que estoy sintiendo en mi vida en este momento, ¿sabes? Muchas veces, estas cosas nos llevan a un enfriamiento espiritual. Entonces ya no queremos ir a la iglesia, no queremos que nadie nos hable de la palabra del Señor, queremos apartarnos, porque oran y no ven respuesta, porque oran y no ven el milagro. Hermano,
No esperes milagros, espera tu conversión total con Dios para que los milagros puedan florecer en tu vida personal. No es de otra manera, hermano. Entonces, quiero que sepas, Dios no está molesto contigo, Dios no te ha dado la espalda, Dios lo que quiere es que aprendas a vivir y a caminar conforme a tu voluntad en medio de las dificultades y en medio de los procesos. Ahora vamos a tener un momentico aquí, como dice esta palabra, y analicemos paso por paso de estos versículos bíblicos que nos ha dado Santiago. Y Santiago no dice, si acaso vienen algunas pruebas o dificultades. Él no dice eso. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que nos gocemos en las pruebas, que nos deleitemos en las pruebas. Sí son dolorosas, sí, pero si vas de la mano del Señor, yo creo que ni siquiera dolor vas a sentir, porque Dios produce paz en nuestros corazones, produce refrigerio y gozo en nuestros corazones, hermano. Tampoco dice, algunos serán probados. No dice eso Santiago. Él dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a tener pruebas de diferentes formas. Vamos a ser probados. No si enfrentamos pruebas. ¿Sabe por qué? Porque Él nos está identificando aquí a través de este versículo bíblico que las pruebas son inevitables. Siempre vamos a tener pruebas, como dice él aquí. Entonces yo tengo que gozarme la prueba. Yo tengo que aceptar la prueba que Dios ha puesto en mi vida. Las pruebas que Dios ha permitido a mí, las dificultades que ha permitido a mí son diferentes a las tuyas, son diferentes a las tuyas. Todas son diferentes dificultades o pruebas que nosotros vamos a vivir en este tiempo. En otras palabras, no es que tengas posibilidad de pasar por pruebas, es que es una realidad que nosotros vamos a pasar por pruebas. Todos los que son verdaderos hijos de Dios vamos a pasar por pruebas, y lo que muchas veces ignoramos es que las pruebas no son ataques del enemigo. En ninguna manera. Las pruebas no son castigos de Dios, como dice aquí la Escritura. Son herramientas que Dios utiliza para transformarnos personalmente a cada uno de nosotros. Entonces es necesario pasar por pruebas. No es que tú las quieras esquivar, es que necesitas pasarlas para ser purificado por parte del Señor. Porque dice aquí que la prueba nuestra, la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Eso es lo que estamos leyendo aquí en el versículo. Y esa prueba de paciencia que dice aquí, en el original griego significa hipomone, que no significa simplemente que tú te quejes porque te estás pasando algo difícil, ¿sabes? Él no está diciendo que no es sin quejarse, porque él sabe que nos va a doler, que vamos a sentir tristeza en nuestros corazones, sino que se refiere a que seas resistente, a que seas firme en medio de la prueba, a que seas una persona perseverante en medio de la prueba y a que seas una persona activa en medio de la prueba. Que tengas una fe que no se mueve, que no va ni a la derecha ni a la izquierda, una fe que no se rinde, hermano, una fe que avanza todos los días, y aunque no veas lo que esperas, sigue siendo firme en el Señor, sigue siendo constante en la comunión con el Señor, porque el resultado final de la paciencia, dice aquí la Escritura, cuando actúa en nosotros, es la madurez espiritual, es el fortalecimiento de nuestro carácter, que eso es lo que Dios quiere, hermano, ser perfectos y cabales, como dice aquí la Escritura. Vamos a leer el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si yo tengo fe, la fe me va a producir paciencia. Y si yo tengo paciencia, yo voy a recibir la promesa que Dios me ha dado. ¿Se da cuenta que esto es una cadena? Pero mire lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, ¿qué implica esto? El desarrollo integral de nuestro carácter. Cuando te hablo de integral, es en todas las áreas de nuestra vida. Se va perfeccionando el carácter cristiano, no solo en la paciencia, hermano, sino en todo lo que tiene que ver con nosotros en nuestra vida. Sobre todo
el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Un verdadero cristiano debe tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros vivir en esa paciencia a la cual nos está hablando Santiago? Ser completos en Cristo. Muchas veces no entendemos qué es ser completos en Cristo. O sea, que no nos falte nada espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Porque la paciencia nos va perfeccionando el área espiritual. Entonces, cuando usted está firme en esto y está creyendo en esto, usted va a ver la obra de Dios a través de las dificultades y a través de las pruebas. ¿Sabe? Con esto lo que Dios está buscando es formarte a ti, formarme a mí, que seamos personas diferentes, firmes en la fe, que tengamos una fe regia, que podamos nosotros declarar al mundo entero al Cristo que está en nuestro corazón. Y eso ¿sabes qué hace la prueba? No es, hermano, algo que usted deba evitar, no. Por eso es que las pruebas son importantes, las dificultades son importantes, porque ellos nos zarandean, ellos nos sacan del lugar cómodo para ver nosotros aprender a entender y a caminar creyendo verdaderamente en el Dios que todo lo puede. Entonces, cada vez que llegue una prueba, no la enfrente con la sabiduría natural, enfréntela con el entendimiento espiritual que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces ya no vamos a ver la prueba como un dolor, como un sacrificio, sino como una bendición para mi vida. Por eso yo tengo que dejar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en mi vida para poder enderezar el camino en el cual yo quiero andar en este tiempo. Ahora, ¿qué me permite la paciencia cuando hace su obra perfecta en mi vida? Hermano, permite que seamos perfectos y cabales como Dios lo ha declarado a través de la Escritura. Si usted quiere ser perfecto y cabal, usted tiene que pasar por pruebas. Y tiene que pasar las pruebas con entendimiento espiritual para que lo pueda discernir y para que pueda amar a Dios aún más en medio de la prueba. ¿Qué está formando Dios en nosotros? Un creyente que no se quiebre cuando las cosas no salen como esperaba. Porque usted cuando no le sale algo que no espera, entonces se quiebra. ¿Y dónde está Dios? Porque Dios no me dio, porque Dios no me entregó. Hermano, Dios quiere creyentes que seamos radicales, firmes en el proceso, ¿sabe? Sino que seamos verdaderos siervos que estamos conociendo en nuestra alma qué es lo que Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Vamos a Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermano, ¿quién produce ese querer en nosotros? Y ese hacer, Dios. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios en nuestra vida? Coloca el querer como el hacer en mi corazón. Colócalo, Señor, porque yo te quiero servir de esa manera. Pero no basta, hermano, que usted acepte la prueba. Porque dice, bueno, Señor, yo voy a aceptar esta prueba y ya. Haz lo que tú quieras en esta prueba. No basta eso, hermano. Dice aquí la Escritura. También es necesario cómo yo voy a cuidar el proceso de esa prueba en mi vida. ¿Cómo voy a andar yo en este proceso de la vida? Y aquí es donde entra la confianza. Porque no es fácil en una prueba confiar, pero aquí es donde entra la confianza, que es el segundo punto. Dice, no te desanimes aunque las cosas se pongan difíciles. Tú sigue confiando. Vámonos a Hebreos 10, versículos del 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermano, no pierdas tu confianza porque ahí tienes un galardón grande que Dios te quiere entregar. No pierdas tu galardón. No lo pierdas, hermano, por falta de fe, por falta de confianza en Dios. La fe es confianza en Dios. Cuando yo confío en Dios, voy firme, voy para lo que sea, porque sé que Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar, Dios me va a levantar, Dios me va a fortalecer. Hermano, cuando estamos en esa firmeza, ahí está el galardón que Dios ha prometido para todos, hermanos, para todos
los que confían en Él. Esto no es para uno ni dos, es para todo el que confía en Él. Entonces, aquí nos está animando Dios a confiar en Él, a buscar las cosas de arriba, las que permanecen por los siglos de los siglos. Y sabes que no aquellas cosas que son evidentes para nuestros ojos, esas un día las vamos a dejar de ver, pero lo que no vemos ahora, que es donde debemos perseverar, un día lo vamos a estar allá con Dios en el cielo, recibiendo todas esas bendiciones. Él nos llama a confiar en este tiempo en su obra. Mira lo que es el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te detengas que hay porque Dios le dio aquel semejante carro divino y yo tengo un cacharrito aquí que a duras penas anda. No, hermano, no te detengas en eso. Tú lo que tienes que avanzar espiritualmente, porque cuando tú te mueras el cacharrito no te lo vas a llevar, ni aquel se va a llevar el carro fino que tiene que tú no tienes. Entonces no envidies lo que otro tienes, porque hay cosas que tú tienes que los demás sí pueden envidiarte. Una envidia sana es que vea cómo Dios te usa con sus dones, con sus talentos, con todas las cosas que ayudan a avanzar a otros a través de ti, como Dios te va a usar como un vaso de honra y de bendición para otras personas, hermano. Entonces, lo que tenemos, vamos a valorarlo. Lo que tenemos, vamos a afirmarlo. Lo que Dios nos ha dado, vamos a agradecerle a Dios en este tiempo, hermano. Porque una de las estrategias que usa el enemigo es esta, desgastar al creyente. Y entonces usted dice, ay, que ya yo estoy cansado. Ya yo no voy a dar más. Ya yo he hecho todo por este ministerio. Ya lo he entregado todo y no pasa nada. Pero no eres tú el que estás haciendo la obra, es Dios. Entonces no te desanimes porque ese es un arma poderosa para el enemigo. Desanimarnos a nosotros. Y no necesariamente tú ves que los ataques son visibles. Tú no los ves los ataques, pero te está acabando cada día. Tienes poca fe, va menguando tu fe. Ya no oras como orabas antes, ya no ayunas como ayudabas antes, ya no alabas a Dios. Y usted lo puede ver en la iglesia, gente que alaba a Dios así, porque no tiene ánimo. No hay gente que se mete en la adoración, que siente el fuego del Espíritu Santo cuando adora. ¿Por qué? Porque el diablo está atacándolo por ahí, por algo que no se ve, por algo que está dentro tuyo y que has dejado que Él te lo siga manejando, hermana. Con ese cansancio, cuando tú dices que tienes todos los días, Él lo permite para que tú, de tanto oír que estás cansado, de verdad te canses. De verdad no quieras seguir mientras estás en la espera. Y el retraso, hermano, que tú no entiendes. Hey, Dios me dio una palabra y todavía mira lo que ha pasado y todavía yo no recibo nada. Y exactamente en esos momentos cuando empieza en nosotros a perderse el ánimo. Cuando ya no quiero nada, cuando ya no quiero llegar a la iglesia. Y uno lo ve. La gente que no viene a la iglesia está desanimada, no quiere llegar, no quiere venir a recibir la palabra del Señor. Le parece que lo que está allá afuera es más importante que el mensaje que Dios ha preparado para que tú y yo recibamos en cada uno de nuestros corazones. La palabra confianza, hermana, no la podemos perder en nuestro corazón, porque la que se usa aquí en este versículo que acabamos de leer significa firmeza, seguridad, convicción de lo que Dios está haciendo en mi vida. Cuando esa confianza está en mí, yo tengo la convicción y la seguridad que algo grande Dios está preparando en mi vida personal. Algo grande está permitiendo Dios en mi vida personal. Y la firmeza no está basada en las emociones, no está basada en los sentimientos, ni siquiera en lo que tú y yo podemos ver. Esta convicción, hermano, esta confianza que nosotros sabemos que tenemos en Dios, está basada en dos cosas importantes, que es la sabiduría. Es lo que tú sabes, que Dios no miente y que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Entonces, basado en lo que ya tú sabes que Dios ha hecho en nuestra vida, ahí es donde está basada nuestra confianza. Si Dios ayer me bendijo y me evitó un accidente o me evitó una enfermedad, hoy con mayor razón tengo que creer en Dios y tengo que afirmarme en Dios porque ya Él hizo algo maravilloso en mi vida personal. Pero hay una condición que es necesaria, hermano, y es la paciencia. La paciencia es la que nos va a enseñar a esperar, a confiar en Dios y que no sea una espera pasiva, hermano.
sino que si una espera activa, usted sirviendo, usted atendiendo, usted orando, usted ayunando, una fe constante que te mantenga firme en el proceso por el cual tú y yo estamos pasando. El texto que leímos al principio, el versículo 36, mira lo que dice. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y cuando usted tiene paciencia, usted tiene fe. Y cuando usted tiene fe, usted puede ver la obra maravillosa de Dios en su vida, hermano. Dios te anima a que no pierdas la fe en este tiempo. Mira lo que dice Marcos 9:23. Es algo bien claro que está aquí en la Escritura. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo lo posible. Pero él dice, si puedes creer. Dios no te va a obligar a que tú le creas, ni a que tú creas en la palabra de Él. Dios lo que te va a pedir es que si tú tienes fe, puedes creer y Él hará. Es de la única manera. Si puedes creer, si te place creer en este tiempo, en la palabra de Dios, en el poder de Dios en tu vida, entonces Dios puede obrar. ¿Qué implica este texto? Y que tú hagas la voluntad de Dios. El haber hecho la voluntad de Dios nos acerca cada día más a la presencia del Señor. ¿Sabes una cosa? Él no obra la promesa ni antes ni después. Él va a obrar la promesa en el tiempo justo, en el tiempo que sabe que tú y yo vamos a recibir la promesa que Él nos ha regalado. Pero es necesario seguir caminando, seguir confiando en que Dios estamos completos y no nos falta absolutamente nada. En que en Dios hay una respuesta que la vamos a estar anhelando con todo nuestro corazón de la mejor manera. Y así es como Dios se va a revelar a nosotros y nos va a dar la promesa que nos ha dado. Ahora bien, muchos dicen que no ven lo que esperan. Y es cierto, no lo vamos a ver. Con los ojos naturales no lo vamos a ver, dice aquí la Escritura. Entonces comienzan a retroceder. Es que ya pasó, hermano, ya. ¿Desde cuándo Dios dio esa palabra? Ya yo no voy a esperar más. Ya yo he esperado 10 años, 5 años, 2 años, 1 año. Ya para mí es imposible seguir esperando. Entonces empezamos a retroceder. Y dice la Escritura, aquí mismo en los versículos que leímos al principio, en Hebreos 10, que nosotros no estamos llamados a retroceder, sino que estamos llamados a avanzar, a seguir adelante. Y eso se nos va a notar a nosotros cuando seguimos adelante, porque se va a ver la misma motivación, el mismo sentido espiritual y ver cómo Dios realmente nos ayuda en la medida que luchamos para seguir avanzando. Porque nosotros tenemos luchas espirituales que no vemos, por ahí están. Pero cuando estamos firmes en la fe, cuando estamos firmes en la paciencia, es cuando nosotros podemos seguir avanzando. ¿Qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, porque los que retroceden para perdición son los que se apartan del Señor, son los que no quieren ver en ninguna manera lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pero yo te digo algo, un poquito, dice aquí la Escritura, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, Dios no va a tardar la promesa que a través de Él le ha dado a toda la humanidad. Él cumple lo que promete. Cuando tú tienes fe, cuando tú le crees al Señor. Entonces, cuando tú retrocedes, menos vas a ver lo invisible, vas a seguir viendo lo visible, lo que tienes delante de tus ojos. Por eso te digo, te desanimas otra vez normalmente a hacer lo que no deberías hacer, a apartarte de lo que no deberías apartarte y hacer las cosas como bien te parece a ti y no como debería ser delante de la presencia del Señor. Pero gracias a Dios que este texto que acabamos de leer no termina en adversidad, sino por el contrario. Es lo que yo manifiesto sobre mi vida, sobre tu vida en el día de hoy. Que tú y yo no somos de las personas que retrocedemos. Tú y yo somos de las personas que avanzamos, que crecemos todos los días. Que tú no eres de los que abandonan el camino, ni yo tampoco. Sino aquí estamos con 1, con 2, con 3, con 5, con 10. Pero aquí estamos, hermano, caminando hacia adelante, con el rostro delante, bien firmes en el Señor, dando la milla de más para que el ministerio del Señor siga creciendo. ¿Sabes? Que aunque tu prueba no se extienda todavía, ten fe.
sigue confiando en Dios, persevera y verás el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida personal. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Amén. El tercer punto dice: no te desanimes aunque las cosas se pongan difíciles, aunque lo que ves no cambia. Vámonos a 2 Corintios 4, versículos del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la tribulación no nos desgasta únicamente en lo físico, también nos desgasta en lo espiritual, hermana. No únicamente en lo de afuera, en lo que se ve, sino en lo interno también nos desgasta. Y no nos damos muchas veces cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. La prueba, lo que uno cree, lo que uno tiene por dentro, hermano, también se pone a prueba. ¿Qué es lo que tú tienes allá adentro? Que tú dices que amas al Señor, pero cuando llega una prueba empiezas a señalar a Dios y a justificarte delante de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Eso es lo que le muestra a uno en una prueba. Cuando Pablo escribe estas palabras al pueblo de Corintios, él está hablando algo real, no le está negando lo que está viviendo ese pueblo, le está hablando con la realidad. Él mismo está atravesando persecuciones, cárceles, hermano, fue apedreado, fue señalado. Todo lo que Pablo estaba viviendo se lo estaba diciendo la realidad a ellos. ¿Quién dijo que nosotros no padecemos en este camino? ¿Quién dijo que nosotros no tenemos altibajos en este camino? Siempre los vamos a tener. Siempre. Y eso demuestra que verdaderamente Dios tiene un propósito eterno con nosotros. Por lo que a los que Él llamó, Él los atavía, los prepara y los envía. Y en esa preparación nosotros vamos a sufrir bastantes circunstancias difíciles en nuestra vida. Entonces, hermano, sin embargo, Pablo pasando por todo este abandono, por traiciones, por lo que yo te acabo de decir, él en Hebreos 4:16 nos confirma lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esas persecuciones. Hebreos 4:16, mira lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es posible que estando en esta crisis tan grande, la palabra me dice que yo tengo que acercarme al trono de la gracia para poder recibir las bendiciones que Dios me está dando? Hermano, y si no hacemos eso, ¿de qué bendición vas a esperar? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Si tú no cumples con esto, de que yo tengo que acercarme con toda mi alma y con todo mi ser a la presencia de Dios, es cuando yo voy a recibir todas estas cosas que en tribulación o prueba he venido sufriendo durante todo este tiempo. Nos hacemos esta pregunta, no sé si tú te la quieras hacer. ¿Cómo puede alguien decir esto en medio de tanta dificultad? ¿Cómo? Pero ¿cómo en medio de tanto dolor yo voy a decir que me voy a acercar al trono de la gracia? Sí, hermano. Ahí es cuando más te tienes que meter al trono de la gracia. ¿Cómo es posible seguir firme cuando lo que ves parece indicar lo contrario? Como si yo no le he fallado al Señor, he tratado de ser lo mejor en mi vida, caminando con firmeza. ¿Por qué estoy viendo lo mismo? ¿Por qué? Hermano, porque cuando yo esté firme realmente con el Señor, estas preguntas yo no me las debo hacer. Porque sigo confiando en el poder de Dios en mi vida. Pablo tenía claro, cuando él dijo, no desmayamos en este proceso, sino que seguimos adelante, porque lo visible, lo que Dios nos está mostrando, no es lo que define la vida eterna. Lo visible no define tu vida eterna. Lo invisible es lo que define tu vida eterna, tu relación personal con el Señor. Él no está afirmando esto por propia motivación de él, no. Porque mire, con lo que él estaba viviendo no estaba motivado, hermano. Ni porque un optimismo humano que tuviera en ese momento tampoco, hermano. Sino que
Él estaba declarando una verdad espiritual para cada una de nuestras vidas. Y es que la tenemos que tener en cuenta en nuestro proceso de crecimiento espiritual, que está fundamentada en la obra que Dios hace en lo interno de nuestro corazón. Como día a día Dios nos va transformando. Y no se trata de negar la lucha, porque las luchas las vamos a seguir teniendo. No se trata de ignorar el desgaste del cuerpo, porque el cuerpo se va desgastando, porque todos los días vamos creciendo. Se va desgastando el cuerpo, pero lo interno, en vez de desgastarse, va a ir avanzando, va a ir creciendo. Y eso es lo que a Dios le interesa en tu vida y en mi vida. ¿Sabes? No te coloques en discusiones con Dios. Y hay gente que dice, bueno, yo me salgo de esto. Y yo me voy al mundo. Cuando estaba en el mundo, yo estaba mejor que ahora. No me pasaba nada de lo que me pasa ahora. Qué error tan grande, hermano. Cuando entres al mundo va a ser peor, porque dice que el postrer estado es peor que el primero. Así que mejor me quedo con el Señor y que el Señor me siga ayudando. Ahora escuche con atención. No crea usted que porque usted ora la tribulación se le va a ir rapidito. La tribulación va a estar ahí aunque usted ore. Y va a estar ahí hasta cuando Dios diga que esté. ¿Sabe? O que lo que tú estás esperando visiblemente no llegue. Te vas a quedar esperando cuando llegas ahí pegadito en lo visible. Tienes que estar permanentemente fijo en lo invisible para que las cosas se den en tu vida. Pablo no está negando la realidad de ese desgaste físico en ninguna manera, ni está alegando el por qué, ni el cómo, ni el cuándo de cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. ¿Sabes qué? Ni por qué sufre tu cuerpo, ni por qué hay lucha. Tampoco te está prometiendo que todo te va a ir bien, porque eso es mentira. No todas las cosas nos van bien. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no desmayamos y seguimos hacia adelante. Él no está diciendo eso. Nada de eso importa si usted permanece firme. Cuando yo no desmayo, las cosas las voy a ver rapidito con el Señor. La tribulación, usted sabe que no es permanente. La tribulación siempre va a llegar al fin. Porque cada tribulación es diferente. Y cada proceso es diferente por el que nosotros pasamos todos los días de nuestra vida. Por eso dice la Biblia que la tribulación es momentánea. Mira, algo muy importante que dice, que la tribulación, dice aquí, no es que simple llega a nuestra vida. Dice que aquí la tribulación, él dice, aquí tengo el versículo, él dice que produce. Y algo que produce hace cambiar nuestra perspectiva. Nada que no produzca en nuestra vida nos sirve. Mira qué hermoso este versículo. Porque entonces, si ella produce en mí, entonces no es en vano lo que yo estoy viviendo. Voy a ver ese crecimiento espiritual. Y si produce, entonces hay propósito en mi vida. Y si hay propósito, hermano, mira lo que dice esto, es una cadena. Entonces Dios está obrando en mi vida. Sin propósito Dios no puede obrar. Incluso cuando parece que no hay avance, Dios está obrando en nuestra vida. Dios está formando en nosotros lo que a simple vista usted y yo no podemos ver. No se mide, hermano, por los resultados inmediatos, se mide por el resultado proceso a proceso de todos los días en la vida de cada uno de nuestra vida. Y mientras el hombre exterior se gasta en nosotros, porque lo vemos todos los días, el hombre interior se va renovando cada día. ¿Y para qué, hermanos? Para ser edificados en nuestro interior, para hacernos fuertes, para hacernos firmes y más eterno sea el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 8:28 me habla de algo muy importante. Cuando yo alcanzo esta firmeza, cuando yo le creo a Dios, cuando empiezo a caminar con paciencia, entonces hay un regalo para usted y para mí. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, eso es para que no solamente se quedan viendo la aflicción, que se quedan viendo el dolor, la tristeza en el corazón. ¿Sabes? Porque tú vas a detener la obra de Dios. Tú no vas a hacer que esa obra vaya avanzando. Pero si ignoras el propósito por el cual Dios te llevó aquí, hermano, usted va a estar estático, pero si yo no lo ignoro y yo camino con él, entonces voy a avanzar. Así como nos dijo el versículo este. Además, te regalo un versículo de más, Filipenses 4:13, que dice claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y eso es lo que hace la diferencia para el que persevera. El que persevera, ¿sabe por qué persevera? Porque sabe que Cristo lo fortalece todos los días de su vida. Entonces, ahora ya esa persona va a ver la prueba de manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque ya aprendió. El que persevera no es el que ignora la tribulación. El que persevera, dice aquí, es el que ha aprendido en medio de la tribulación a creer y a confiar en Dios. A creer y a esperar en Dios. Entonces no hay prueba que venga a nuestra vida que no tenga un propósito divino. Amén. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana. Bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.